Bien, hermanos, muy buen día. Que el Señor les continúe bendiciendo. Quisiera invitarlos, mis hermanos, a que allí desde sus hogares oremos nuevamente al Señor y encomendemos y reconozcamos que este tiempo es del Señor. Amado Dios bueno, te damos mil gracias por este tiempo que nos permites tener. Señor, te agradecemos por todas las maravillosas obras que nos has hecho conocer de ti, Señor, aún a través de esta revelación preciosa que es tu palabra. Señor, bendícenos en esta mañana porque te necesitamos día a día. Te necesitamos, Señor, semana tras semana. Te necesitamos, Señor, para siempre, por toda la eternidad. Señor, queremos ver tu rostro por los siglos de los siglos. Y este rostro precioso hoy lo vemos en la faz de Jesucristo, Señor. Te damos mil gracias por este tiempo que nos permites tener. Como decía mi hermano Engelbert, Señor, nos dolemos de no podernos congregar presencialmente, pero también, Señor, nos gozamos en que tú eres soberano sobre todas las cosas y estas circunstancias nos ayudan a atesorar más lo que es tu día, lo que es atesorar el congregarnos, el compartir, el amarnos, Señor. Gracias por darnos ese privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, en esta mañana te pedimos que nos guíes, te pedimos que nos ayudes aquí en la capilla, Señor, y allá en los hogares cada uno de mis hermanos, a que podamos darnos cuenta de lo que tu palabra dice acerca de tu santa iglesia. Ayúdanos, Señor, guíanos, guíame, Señor, para trazar la palabra correctamente, para que pueda ser claro y para que nos podamos edificar los unos a los otros con las funciones que hacemos como miembros de este cuerpo precioso. Señor, te lo pedimos, te reconocemos y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el tema que vamos a estar tratando esta mañana es un tema que ya hemos estudiado con algunos hermanos. Sin embargo, no todos los hermanos de la iglesia, los miembros de la iglesia, lo conocen. Por eso hemos decidido compartir este tema con ustedes para que no haya confusión y para que sea lo suficientemente claro para que podamos seguir avanzando en este camino que el Señor nos ha permitido tener. Y es el camino de la santidad en comunión, la santidad como una iglesia, no solamente personal, no solamente familiar, sino también como la iglesia de Cristo, la iglesia en este caso local, Alianza de Gracia Fontibón. Cuando hablamos de membresía, hermanos, como nuestro hermano Andrés nos enseñaba en el sermón anterior, no estamos hablando de estar en una lista. No estamos hablando de estar incluidos allí, tal vez en una lista y saber que somos miembros y ya, estar tranquilos, no. Cuando hablamos de membresía, hermanos, estamos hablando de una vida eclesial activa. Es decir, el miembro se está congregando, el miembro está funcionando, el miembro está amando, el miembro está sirviendo, el miembro está adorando. Y ese miembro son ustedes, ese miembro somos nosotros los que estamos acá. Cada uno somos miembro de ese cuerpo precioso de Cristo. Esta vida eclesial, hermanos, solamente se puede dar en un contexto visible. Es decir, esta vida eclesial no se puede dar por las redes sociales, hermanos. Esta vida eclesial no se puede dar por YouTube. Esta vida eclesial no se puede solamente dar juzgando a los demás de si son creyentes o no son creyentes. Esta vida eclesial, hermanos, se da activamente, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, preocupándonos los unos de los otros. Entonces, esto se da en ese contexto, en el contexto de una iglesia visible, como miembros de esta misma iglesia. Aunque, hermanos, algunas iglesias, y creo que es el caso de la nuestra en tiempos pasados, no tienen una membresía formal o escrita o una lista de miembros que hayan pasado por un proceso. La membresía existe naturalmente en las iglesias, hermanos, y muchos de ustedes lo saben. Por ejemplo, en el caso de nuestra iglesia,
que a pesar de que no tenemos tal vez algo formal, un proceso formal, que ahora, si el Señor lo permite, lo vamos a tener, nos amábamos los unos a los otros, servíamos como miembros funcionales y trabajábamos como un solo cuerpo, como el cuerpo en el que la cabeza es Cristo precisamente. Pero quisiera hacerles una pregunta, hermano, respecto a la membresía. ¿En qué se diferencia un miembro de nuestra iglesia local de un creyente de otra iglesia? ¿O en qué se diferencia, o cuál es la diferencia que hace que usted y yo seamos miembros de esta iglesia local y la relación que tenemos con un miembro tal vez de otra iglesia local o de un creyente de otra iglesia local? Y les podría responder, hermanos, con esto. Se diferencia en los privilegios y responsabilidades que se tiene con su iglesia. Y por eso el tema de hoy, mis hermanos, es privilegios y responsabilidades de un miembro en la iglesia. El hermano que nosotros conocemos que se congrega en otra iglesia, el hermano que es miembro de otra iglesia no tiene los mismos privilegios y responsabilidades que usted tiene con esta iglesia local. El hermano los tiene con su iglesia local. Yo no los tengo con esa iglesia. Pero ustedes, mis hermanos, lo tienen con esta iglesia, yo lo tengo también, y eso es lo que quiero que descubramos en esta mañana. ¿Cuáles son, según las Escrituras, los privilegios y responsabilidades de un miembro en la iglesia local? Como compartíamos el día de ayer, hermanos, lo que quiero que quede claro, o lo que quiero hacer en esta mañana, es tener un claro acercamiento a estos privilegios, a estas responsabilidades. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ver cómo resulta en un amor y compromiso de la iglesia local. Eso es lo que quiero hacer en esta mañana, mis hermanos. La Escritura brinda a los miembros activos, como hablábamos al principio, de la iglesia, la potestad de tomar decisiones eclesiásticas trascendentales. Es decir, cuando hablamos de privilegios, hermanos, tenemos que hablar de aquellas áreas en las que las Escrituras son claras y explícitas, en las cuales tomamos decisiones. Y tomar decisiones, hermanos, es un privilegio precioso que se da a cada uno de los miembros. Pero esas decisiones, ¿en qué ámbito se dan? ¿Se dan en todos los aspectos de la vida eclesial? ¿Acaso cada uno de nosotros como miembros tomamos decisiones sobre todas las cosas que se hacen? Y la respuesta simple es no. Y la respuesta extensa, que es la que vamos a desarrollar, es: se da en un ámbito de 3 asuntos principales, hermanos. El primer asunto es con relación a los mismos miembros de la iglesia local. Vamos a estar desarrollando este tema allí. El segundo asunto es en relación a los oficiales. Y el tercer asunto es con relación a asuntos no decididos en las Escrituras. Asuntos no decididos en las Escrituras. Y cuando lleguemos allí vamos a hablar un poco acerca de este asunto. Pero recuerden que la Escritura brinda a los miembros activos de la iglesia la potestad de tomar decisiones eclesiásticas trascendentales. Eso es muy importante, trascendentales. Así que vamos a iniciar entonces a hablar en el primer ámbito en el cual los miembros tienen privilegios y responsabilidades, con relación precisamente a la membresía, con relación a los mismos miembros. ¿Cuáles son esos privilegios? Bueno, uno de los primeros privilegios que tiene un miembro en una iglesia local es la inclusión a la membresía, poder ser incluido en esa membresía. ¿Y qué significa eso? Bueno, varias cosas significa. Por ejemplo, una cosa que significa ser incluido en la membresía local es ser amorosamente recibido en la vida de la iglesia y en la comunión con los hermanos. Es decir, cuando usted se hace miembro de esta iglesia local, hermanos, cuando yo me hice miembro de esta iglesia local, somos recibidos en una familia preciosa. La familia de Dios, una familia local, una familia que se hace visible, que hace visible a la iglesia invisible. En ese momento somos reunidos. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno
en particular. Creo que en el sermón de nuestro hermano Andrés queda muy claro este asunto, ¿no? Hacemos parte no solamente de nuestro Señor Jesucristo, sino que en virtud de esa unión que tenemos con Cristo, entonces ahora somos parte de su cuerpo, tanto universal, invisible, como local y visible. Otro aspecto, o bueno, antes de pasar a otro aspecto, Romanos 15:7 también nos dice acerca de esto: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces repito, ¿qué implica esto de inclusión a la membresía? Es ser amorosamente recibido en la vida de la iglesia y en la comunión con los hermanos. Y esto lo vemos entonces en estos dos textos. Primero, porque es el orden natural, pero no solamente eso, sino que Pablo entonces nos llama y dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, que es algo que podemos aplicar en todos los ámbitos. Aunque ya está hablando de los gentiles, también lo podemos hablar en ámbitos generales de la iglesia del Señor. Y un texto que me parece que es muy diciente con lo que estamos hablando hoy, y quiero que lo busquemos, es Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32. Ahora, este texto de Hechos 4:32 recoge todo lo que Lucas ha venido relatando, prácticamente podríamos decir desde Hechos capítulo 2, aún desde el inicio de este libro, de este texto. Dice Hechos capítulo 30, versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es interesante, hermanos, que si ustedes leen los primeros 4 capítulos, podríamos decir que esta iglesia, que es la primera iglesia local, podríamos decir así, que es la iglesia en Jerusalén, tenía en su membresía más de 10,000 personas. O sea, era una iglesia enorme, era una iglesia extensa, era una iglesia donde habían muchos hermanos de diferentes personalidades, de diferentes lugares. Pero algo interesante que nos recalca Hechos 4:32 es que tenían un corazón y un alma, es decir, se preocupaban los unos por los otros, se recibían los unos y los otros. Y esto es muy importante cuando hablamos de la inclusión a la membresía, porque es un privilegio que un no creyente no puede adquirir, es un privilegio que aún un hermano que nos visita no puede tener. ¿Por qué? Porque no hay una comunión íntima, no hay un ejercicio constante y continuo de poder conocernos, de poder compartir. Hay una amistad, hay una fraternidad, por supuesto, pero no es lo mismo un creyente que nos visita a un miembro de la iglesia local. Por eso es un privilegio precioso el poder estar incluidos en la membresía. Otro aspecto que podríamos tener en cuenta, basados en estos 3 textos, en Hechos 4:32, en Romanos 15:7 y en 1 Corintios 12:27, es esperar también ser amorosamente, dice un pastor así, y responsablemente recibido, no solamente por la membresía, por los hermanos, sino también por los pastores. Un privilegio precioso que se tiene en la membresía también es poder ser recibido por los pastores de esa iglesia local. Es poder saber que ahora contamos con hermanos que han sido elegidos por la misma membresía para que nos pastoreen, para que nos supervisen, para que nos enseñen, para que nos pregunten, nos ayuden, nos aconsejen. Entonces, son 2 privilegios muy grandes de la membresía. Otro privilegio que podríamos tener en cuenta en la membresía es que podamos tener ahora, y esto es importante y es un orden que posteriormente nuestra iglesia va a tener, es esperar tener la oportunidad, primero, pero también el poder ser animado o alentado
a descubrir los dones personales para beneficio de la iglesia. Es decir, este es un privilegio que solamente los miembros van a tener dentro de un contexto local. El privilegio de ser alentado y animado a servir al Señor con los dones en esa iglesia. El privilegio de que se abra la oportunidad de poderlo hacer. Y aunque yo digo posteriormente en un sentido formal, sabemos, hermanos, que hasta el día de hoy en nuestra iglesia local, todos ustedes y yo hemos tenido este privilegio, hermanos. Quisiera invitarlos a Primera de Pedro, capítulo 4, vamos allí. Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 7, vamos a leerlo. Dice así: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened en vosotros, o tened entre vosotros, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y aquí entonces viene el punto que estamos hablando. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, mis hermanos, lo que encontramos en las Escrituras es precisamente estos privilegios preciosos que se tienen al funcionar como una iglesia local, una iglesia visible. ¿De qué le sirve a usted, hermano, que de pronto se conecta también con nosotros, el no congregarse, por ejemplo, sino a tener con quién tratar, con quién tener comunión, con quién ejercitarse en la piedad, con quién reunirse como un solo cuerpo para orar a Dios en el día del Señor, a quién hospedar? Usted puede tratar de hacer este ejercicio con su familia, con sus amigos, pero nada es comparable con el privilegio de hacer parte de una iglesia local, hermano. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 16 también nos habla de ello. Los dones se operan no en sus casas allá solos, sino en la iglesia. Los dones que conocemos a veces como dones personas, los regalos que el Señor ha dado a su iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y actualmente los pastores y maestros, han sido dados en el contexto de una iglesia, para beneficio de una iglesia, para edificación de la iglesia del Señor. Así que, mis hermanos, esto es un privilegio, pero por supuesto esto también es una responsabilidad. Recordemos que estamos hablando de privilegios y responsabilidades. Responsabilidades como qué. Por ejemplo, el primer asunto que estamos tratando de la inclusión a la membresía, dice, es ser amorosamente recibido en la vida de la iglesia. Pero hermano, su responsabilidad también es abrir las puertas para que pueda ser amorosamente recibido en la iglesia. Y un ejemplo para esto, mis hermanos, es que cuando nos congregamos físicamente y se termina el culto de oración, no salga corriendo para su casa, hermano. Dé la oportunidad para que puedan conocerle y a la iglesia también tenga la oportunidad de conocerle. Así que estos son claros ejemplos que nos pueden ayudar a ver tanto la responsabilidad como el privilegio que tenemos de ambas cosas. Otro asunto en el que tenemos privilegios dentro de el asunto de la membresía, con relación a la membresía, es en el asunto de la disciplina. Ahora, esto suena de pronto extraño, pero la responsabilidad que tenemos en la disciplina es dos cosas. Lo primero es que cuando hablamos de disciplina, hermanos, y esto se ha enseñado en otros sermones aquí en la congregación también, tenemos que hablar de disciplina instructiva y de disciplina correctiva.
Entonces, cuando hablamos de disciplina instructiva, es aquella disciplina que recibimos a través de la predicación de la palabra, a través de las enseñanzas de las Escrituras. Aquella disciplina que nos enseña a nosotros a autodisciplinarnos, a corregirnos y a vivir unas vidas en santidad. Esa es la primera, disciplina instructiva, instrucción. Pero la otra es la disciplina correctiva. Y cuando me refiero a privilegios, es primero tener el privilegio precisamente de participar en esa instrucción continua, no solamente de un domingo de visita, sino de poder participar de la instrucción que se da por los maestros, por ejemplo, que hay en los grupos familiares, en las visitas que se hacen, en los consejos que se dan, en los sermones que se predican y en todo ambiente o toda área de la iglesia en la que se propicia esta instrucción. Pero también, cuando hablamos de disciplina correctiva, estamos hablando de los procesos que las Escrituras nos dejan ver de cómo debemos tratar el pecado en una iglesia local. Y la disciplina correctiva nos habla de dos aspectos. La primera, de aquellos pecados que vamos a ir tratando conforme a un proceso. Por ejemplo, Mateo capítulo 18, versículo 16 nos habla de ello. De cómo primero debemos acercarnos a un hermano y llamarlo, exhortarlo a que se arrepienta de su pecado. Un pecado que es escandaloso, un pecado que es visible para los hermanos, un pecado que denigra el nombre por el cual él, siendo embajador, está aquí en la tierra, siendo embajador de Cristo. Denigra ese nombre cuando peca deliberadamente y el hermano entonces se acerca a llamarlo al arrepentimiento. Eso es un privilegio precioso que no tiene un hermano que está encerrado en la casa, que peca y no tiene quien se acerque en amor a decirle: hermano, estás haciendo mal. Eso es un privilegio. Pero también está el aspecto que encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, y es el aspecto donde inmediatamente debemos cortar con un pecado que está afectando a la congregación, que está afectando aún el nombre de Cristo en medio de la sociedad. Allí encontramos cuando Pablo le llama la atención a los corintios respecto a este caso de fornicación, de incesto, donde un hombre que se hacía llamar creyente estaba teniendo fornicación con la esposa de su padre. ¿Y qué dice Pablo? Están envanecidos, corintios. ¿Por qué no han disciplinado a este hermano si es que es un hermano? Porque a tal gravedad del asunto no se puede considerar como un hermano, se debe considerar como un gentil y publicano. Debe ser entregado a Satanás, como dice 1 Corintios 5. Así que es un privilegio, ¿por qué? Por dos cosas. Porque corregimos el pecado, pero también porque probablemente, y es un beneficio adicional, esto nos va a ayudar a descubrir a los falsos creyentes también en medio de la iglesia. Aquellos que profesan a Cristo, pero que su vida está en la otra esquina, en el otro extremo, totalmente en contra de lo que supuestamente profesan. Así que la disciplina también es un privilegio. Otro aspecto aquí también es el de excluir de la membresía. Entonces, disciplina en la membresía, exclusión en la membresía, la excomunión. En el momento en que ya no podemos tener comunión con esta persona y que lo debemos apartar de la cena del Señor, apartarlo para que se pueda avergonzar y se pueda arrepentir, hasta tal punto puede llegar la disciplina. Bien, algunas responsabilidades que quisiera recalcar de estos dos asuntos, de la inclusión a la membresía y de la disciplina en la membresía, es que para que podamos tener estas dos cosas, para que podamos tener estos dos privilegios, hermanos, tenemos que tener algunas responsabilidades que las Escrituras también nos enseñan. Unas de esas responsabilidades, mis hermanos, y la primera y más importante, diría yo, aunque todas son importantísimas, es la asistencia fiel a los cultos de la iglesia. La asistencia fiel a los cultos de la iglesia. Ahora usted dirá, pero eso lo dice la Escritura, Hebreos capítulo 10, versículo 24. El autor de Hebreos nos manda a no dejar de congregarnos. No dejemos de congregarnos. Ahora, ¿en dónde? Pues en la iglesia a la que usted asiste, hermanos. En la iglesia de la que usted es miembro. Allí es donde se va a ejercitar. ¿Cómo va a disfrutar de estos privilegios si no se congrega? ¿Cómo va a disfrutar de estos privilegios, hermanos, si se la pasa visitando iglesia a iglesia domingo de domingo? ¿Cómo va a disfrutar de estos privilegios si en vez de venir
a conformar la casa de Dios en el día del Señor, se va de vacaciones a piscinear, a atender la visita que no tiene que atender a la hora del día del Señor, que la puede atender en otro momento, que puede ir a piscina en otro momento. Ahora, esto no quiere decir que no pueda ir nunca, pero sí quiere decir que usted tiene que tener en alta estima el día del Señor, como cada uno de nosotros lo debemos tener. Y es precisamente lo que el Señor nos enseña. Asistencia fiel a los cultos de la iglesia, a no ser que haya una causa justificada que lo impida. Y cuando me refiero a una causa justificada, esa causa que usted tiene, que no es pereza tal vez, que no es que me dolió la cabeza y ya no voy a poder ir, que me duele la garganta. Muchos a veces, hermanos, acá de los que enseñamos, tenemos muchas complicaciones, a veces enfermedades, y aún así tenemos que venir. Y ustedes podrán decir, sí, pero es que usted es el que va a enseñar, o usted es el que va a cantar. Sí, hermano, pero también no se le olvide que todos somos activos en el día del Señor. Cuando usted está escuchando la palabra, cuando usted está cantando ahí también, usted está siendo activo. Y eso es importantísimo, tanto como el que está aquí enfrente enseñando también. Usted está escuchando, pero esa escucha que usted está haciendo, esa adoración al Señor en el día del Señor también. Esa atención, ese cuidado que usted tiene también, esa concentración, esa adoración al Señor en su santo día. Así que es importante esta asistencia fiel a los cultos, a no ser de que esté enfermo, a no ser, por ejemplo, como está pasando actualmente, que estamos en esta pandemia en la cual por cuidar a nuestros hermanos hemos decidido que se haga así. Esto es misericordia, hermanos. Y la misericordia es la que exceptúa precisamente esto. Esa es la causa justificada que encontramos en las Escrituras. Pero el resto no encontramos causas de que si te van a visitar el día del Señor, entonces no asistas, no te congregues. No, por supuesto que no, hermanos. Usted le puede decir a esa hermana, a ese hermano, a ese familiar que lo está visitando, permíteme que escuchaba a un pastor que decía, tengo una cita con mi Señor, primero. Así que esta es una de las responsabilidades. Otra responsabilidad que se las decía anteriormente está en Romanos capítulo 12, versículo 10. Vamos allí un momento. Romanos 12, 10. Ahora, esta responsabilidad implica estar vinculado al proceso de comunión, de amor y de perseverancia en la iglesia local. Dice el versículo número 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Pablo estaba llamando y animando a la iglesia que estaba allá en Roma, a los romanos, a que estuvieran juntos. No con sus familiares. Ahora, siempre hago la aclaración, hermano, no quiere decir que nunca se puedan reunir con sus familiares, que nunca puedan tener un tiempo con sus amistades. Por supuesto que sí, y más si no son creyentes, porque hay que predicar el evangelio. Pero miren lo que dice el texto, prefiriéndose primero entre ellos. Y eso implica esa estima, esa prioridad que se debe dar a la familia visible de Dios, a esa familia en la que usted está siendo parte, o usted es un miembro de esta iglesia local. Otro compromiso u otra responsabilidad que se tiene en este asunto también es el compromiso, mis hermanos, de utilizar sus energías, fuerza, dones, servicio y ofrendas para el soporte y el trabajo en la iglesia local. Es decir, no solamente usted viene, asiste, sino mire todas las cosas que implica ser un miembro, los privilegios y las responsabilidades. Ahora usted, siendo parte de este cuerpo, se preocupa por el cuerpo, se preocupa por aquellas personas que tienen necesidad. Y no estoy diciendo que en esta iglesia no se haga así, porque sí se hace así, y gloria a Dios por eso. Estoy diciendo que precisamente esto lo encontramos en las Escrituras. Segunda de Corintios, por ejemplo, capítulo 9, nos habla de que el que siembra escasamente, recoge escasamente, y ahí el contexto de ese texto está hablando precisamente de la ofrenda, del dar a los necesitados, de ayudar. Y Pablo
llama ya mismo en el capítulo 9 a dar como propuso en su corazón, con alegría, no con tristeza, con generosidad. Así que parte de esas responsabilidades para hacer que esa comunión sea óptima es preocuparnos los unos por los otros, es ayudarnos aún dando de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, del dinero que el Señor nos da, de la provisión que el Señor nos da, porque esa misma entonces nosotros entregamos. Ahora, para poder hacer esto, mis hermanos, para poder cumplir nuestras responsabilidades y para poder disfrutar de nuestros privilegios, quisiera llamar a la exhortación con dos palabras importantes. Una es disponibilidad. Es decir, hermano, usted no puede esperar que todo esto ocurra, que disfrute de estos privilegios y de estas responsabilidades que el Señor da, si no está disponible nunca. Si nunca aparta el tiempo, si nunca arregla su agenda en conformidad a las actividades, a los tiempos que hay en la iglesia a la cual usted asiste y en la cual usted es un miembro. Debe haber disponibilidad. ¿Cómo, hermanos, van ustedes a empezar a funcionar a través de los dones o don que el Señor les ha otorgado si nunca está disponible, si siempre está ocupado? Si los días que tiene libre tal vez siempre los ocupa para reuniones familiares externas, siempre. O siempre los ocupa para salir a pasear, o los ocupa para hacer ejercicio. Ahora, nuevamente aclaro, esto no está mal, pero no puede ser siempre, hermanos. Tiene que haber disponibilidad, prioridad y estima por la iglesia del Señor. Tiene que apartar el tiempo en el que pueda compartir, en el tiempo en el que pueda servir, tal vez alistando las sillas, haciendo una limpieza, tal vez visitando a ciertos hermanos que tienen necesidad, que están enfermos tal vez, etc. Y la otra palabra es ahora no solamente disponibilidad, sino también involucramiento. Esa disposición, hermano, que debe tener usted, esa búsqueda que debe tener de involucrarse en todo lo que haya. No sé cuál es mi don, no sé cuál es mi talento, no sé cómo puedo funcionar en la iglesia. ¿Cómo lo vas a ver, hermano, si no está involucrado en ningún asunto? Usted puede comenzar limpiando una silla y después puede estar aquí delante predicando la palabra del Señor para edificación de su iglesia. Puede empezar trapeando el piso y después lo podemos encontrar por allá en la selva predicando a las personas que no han sido alcanzadas el evangelio. Así comenzamos, hermanos, y así el Señor nos enseña a través de esa actividad continua en la iglesia local. Bien, esto entonces con relación a los miembros. Vamos a pasar al otro asunto, y estos asuntos son un poco más breves, pero también muy importantes, y es con relación a los oficiales. Cuando me refiero a los oficiales, las Escrituras nos enseñan que solamente existen dos actualmente, y son el anciano y el diácono. Entiéndase por anciano también obispo, entiéndase por anciano también pastor y el diácono. No existen más. Estos son los oficios que se han llamado ordinarios en las Escrituras. Ordinarios porque son comunes, son los que normalmente están en las iglesias locales y por medio de las cuales las iglesias funcionan, adicional a los miembros que están trabajando día a día también. Así que uno de los privilegios que tenemos cuando somos parte de la membresía, mis hermanos, es la elección de estos dos oficiales. Es decir, un pastor no se autoimpone, un diácono no se autoimpone, un pastor no se establece por agencias externas de la iglesia local. Un pastor no se impone porque otra entidad lo elija. Un pastor se elige por sus mismos miembros, aquellos miembros que han visto, que han reconocido a ese hermano que tiene el don, que tiene el llamado. Nosotros, mis hermanos, en el tipo de gobierno que teníamos anteriormente, gozamos de un privilegio precioso por la gracia del Señor. Y es que aquellos pastores que nos pastorean en esta iglesia local tienen el llamado, pese a los procesos que considero no son bíblicos, hermanos. Estoy hablando del gobierno presbiteriano, pero el Señor en su gracia nos ha otorgado pastores preciosos, sabios,
que nos aconsejan, nos guían y nos pastorean como debe ser. Y sé que aún en estos tipos de gobiernos hay pastores llamados por el Señor que trabajan como debe ser. Así que, pero, digo, en las Escrituras vemos que los que eligen a estos pastores y a estos diáconos, ¿quiénes son? Los mismos miembros. Podríamos ir, por ejemplo, no vamos a ir, pero por citar Primera de Timoteo, podríamos encontrar todo lo que el Señor dice acerca de este tema, cuáles son las calificaciones o cualificaciones que puede tener un anciano, un diácono. Podríamos ir a Tito también, podríamos encontrar en Hechos las evidencias de cómo la misma iglesia era la que se acordaba y elegía junto a sus pastores los nuevos pastores o los nuevos diáconos que se necesitaban. Porque cuando se eligen ancianos y diáconos, se eligen en conformidad a la necesidad que tiene esa iglesia local. Si la iglesia local necesita 10 pastores, pues 10 se van a elegir conforme a las calificaciones que encontramos en las Escrituras. Pero esto es un privilegio exclusivo de la iglesia, es un privilegio exclusivo de la membresía. El asistente no puede votar. El miembro inactivo no puede votar, y entiéndase por miembro inactivo aquellos que por una u otra circunstancia no se pueden congregar, no pueden funcionar, no pueden servir en la iglesia local. Pero aquellos miembros que son activos, que se ejercitan en el amor, tienen este privilegio precioso de poder elegir tanto a sus ancianos, que son los que los gobiernan, como a sus diáconos, que son aquellos que sirven a las necesidades particulares de aquellas personas de la iglesia, amigos cercanos o también la familia de la fe. Eso es lo que hace un diácono principalmente. Asiste en muchas áreas, pero principalmente en la de la necesidad física. La necesidad espiritual la suple, digámoslo así, el anciano. La física, el diácono. Es la iglesia local, hermanos, nuevamente reitero, y no otra entidad quien los elige. Responsabilidades de los miembros, responsabilidades de ustedes y mías respecto a este tema de los oficiales. Primero, hermanos, un corazón sumiso hacia los líderes puestos por Dios en la iglesia. Es decir, es su responsabilidad y mi responsabilidad ser de corazón sumiso hacia mis líderes. ¿Por qué? Porque es que yo mismo los elegí. Aún aquellos hermanos que son nuevos y que están entrando a la membresía deben tener un corazón sumiso, porque es la iglesia la que los ha elegido. Él es parte de esa iglesia. Él no es una nación aparte, independiente, que puede decidir lo que quiere o que está en desacuerdo con todas las cosas. No, un corazón sumiso, una actitud de sumisión, de autoridad delante de precisamente de uno de los pastores que la iglesia ha elegido. Quisiera que fuéramos a un texto, Hechos, capítulo 20, versículo 28. Y en este texto, Hechos 20, 28, encontramos la razón por la que usted tiene que tener un corazón sumiso, y yo también, delante de los pastores, que normalmente eso no pasa, ¿no? A veces tenemos un corazón de rebeldía, de estar en desacuerdo con todo lo que el pastor hace. Pero mire lo que el Señor nos enseña, y en esto vamos a ver varios textos. Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esto es muy importante, hermanos. El pastor no se autoimpone, aun cuando la membresía elige al pastor. Miren lo que dice el texto: es el Espíritu Santo el que guía a esa membresía a que lo elija. Es el Espíritu, es Dios mismo el que establece ese pastor. Es la autoridad no de la iglesia solamente, sino por encima de la iglesia, la del Señor mismo. Y no solamente el Espíritu, sino por eso dice, el Espíritu lo coloca en esa preciosa por la cual Cristo pagó con su sangre.
O sea, estamos hablando de reverencia, de solemnidad, de sumisión voluntaria que debemos tener. Y cuando nos hacemos miembros de una iglesia local, eso es una responsabilidad muy importante, hermanos. Primera de Tesalonicenses, vamos allí, capítulo 5. Versículos 12 y 13. Dice, espero que ya lo tengan, hermanos, y espero que estén yendo conmigo a las Escrituras. Es muy importante que ustedes vean esto aquí en la palabra del Señor. Versículo 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Este es un texto que nos llama precisamente a lo que estamos hablando, a ese espíritu de estima, de amor. Y como preguntaba tal vez por claridad un hermano hace poco en una reunión en la que estábamos tratando esto, no es una obediencia ciega a su pastor, es una obediencia, podríamos resumirlo así, en conformidad a lo que Cristo ha puesto a los pastores a hacer. Los pastores son siervos del Señor y están para apacentar la grey de Dios. En conformidad a eso y en conformidad a las Escrituras es que debemos tenerlos en alta estima, obedecerlos y someternos voluntariamente a Él o a ellos. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, ahí más adelantico, dice, y acá hay una palabra importantísima, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Este texto nos enseña, hermanos, que los ancianos hacen ¿qué? Gobernar, miren, gobernar. No es la iglesia la que se gobierna a sí misma, hermanos. Los ancianos han sido elegidos por los miembros para que estos ancianos gobiernen. ¿Y cómo gobiernan? Podríamos decir a través de la predicación, a través de la enseñanza, por supuesto, y a través de las decisiones que ellos toman dentro de las iglesias locales. Ahora, recuerden que el límite de este gobierno es su localidad. Es decir, los pastores de esta iglesia en Fontibón gobiernan la iglesia en Fontibón, no gobiernan otras iglesias, pero gobiernan porque sus miembros los han escogido para esa labor. Esto es muy importante porque los aires, dice un hermano, demócratas, no son bíblicos. Para eso se eligen los líderes. Las iglesias los dejan gobernar. La iglesia en sí misma, hermanos, no es una democracia. La iglesia no es una democracia en donde tenemos que votar por qué sermón se va a exponer. La iglesia no es una democracia en el sentido en que el pastor tiene que preguntar por cada cosa que va a hacer. Que si va a comprar una silla para la capilla, que si va a comprar tal vez el detergente, el trapeador, la escoba para hacer aseo en la capilla, preguntar a la iglesia. Por supuesto que no. En la iglesia hay procesos democráticos, que es diferente, y esos procesos democráticos se sujetan a tres aspectos principales, y esos son los de los que estamos hablando hoy: la membresía, la potestad del miembro de recibir miembros, de excluir miembros, de amonestar miembros, la potestad en relación a los oficiales de escoger a sus pastores, de escoger a sus diáconos, y también la potestad, hermanos, de poder decidir sobre asuntos trascendentales, como por ejemplo, ¿qué? Bueno, por ejemplo, vamos a comprar un nuevo lote para construir la capilla. Vamos a financiar a un hermano para que se vaya de misionero. Vamos a financiar a un hermano para que se capacite porque vemos que tiene el llamado. Situaciones así. No si va a hacer esto, si va a hacer aquello, si esta semana va a visitar a un hermano y la otra al otro, vamos a preguntarle a la iglesia a ver qué dice, ¿no?
Hay procesos que ya están establecidos, hermanos, y eso implica un corazón sumiso y voluntario. Y cuando nosotros nos hacemos miembros de una iglesia local, estamos precisamente acordando todo esto, hermanos. Estamos confiando en que nuestros pastores hacen lo mejor por su rebaño. No estamos a cada rato en contra de ellos, criticándolos y pensando que todo lo que hacen está mal. Si es así, mis hermanos, el consejo que yo les daría hoy es: oren, ayunen y miren si más bien tal vez no deberían estar en esa iglesia local sino en otra. Porque si la iglesia y el pastor y lo que las convicciones bíblicas enseñan no son suficientes para usted, mi hermano, y cree que usted tiene que tomar decisiones en todos los asuntos como si fuera una democracia donde usted sabe más que el que lo va a pastorear, como si usted supiera más. Y esto es interesante, hermanos, por la ilustración que el Señor hace en la palabra, y es que las ovejas no se pastorean a sí mismas. Es el pastor el que guía las ovejas, es el pastor el que las apacienta, y ese pastor, que son los pastores que el Señor ha dado a su iglesia, ellos van a dar cuenta delante del príncipe de los pastores. Pero no es usted, mi hermano, no soy yo el que debo autopastorearme. Para eso entonces no existirían los pastores. Para eso el Señor no hubiese dicho allá en Efesios 4 sobre los pastores y maestros. Así que esto es muy importante, hermanos, porque a veces se confunde lo que nosotros conocemos como el concepto de congregacionalismo con un concepto de una democracia absoluta. El congregacionalismo bautista inglés, el congregacionalismo que nosotros practicamos no es así, mis hermanos. El gobierno, y cuando me refiero a congregacionalismo, hermanos, me estoy refiriendo al gobierno de esta iglesia local. Y el gobierno que nosotros ejercemos en esta iglesia va en conformidad a lo que encontramos en las Escrituras. Si usted, hermano y hermana, tiene algún asunto, alguna duda respecto a esto, usted se puede acercar a nosotros y preguntarnos, y nosotros con mucho gusto resolvemos las dudas que haya en cualquiera de los textos que a veces se utiliza para malinterpretar este tema del gobierno. Sin embargo, lo que encontramos nosotros es que la iglesia no es en sí misma una democracia, sino que en ella hay procesos democráticos para la membresía, para los oficiales y para esos asuntos trascendentales principalmente. Y estos procesos, hermanos, no son males necesarios. Estos procesos son dádivas de Dios a su pueblo, de reyes y sacerdotes, capacitados por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que se mueve en medio de ustedes y nosotros. Otra responsabilidad que encontramos es, y creo que se entiende ahí, se sobreentiende, un corazón dispuesto a sostener a los pastores, a sostenerlos para que ellos puedan hacer su trabajo. Y no yendo tan lejos, ya vimos algunos textos, 1 de Timoteo 5:17, 1 de los Corintios 9, aún el Señor Jesús habló de esto en Lucas capítulo 10, versículo 7. No lleven nada, reciban todo lo que les den en donde ustedes vayan. Y una frase muy conocida de esto es: el obrero es digno de su salario. Así que todo esto son los privilegios y responsabilidades que tenemos en cuanto a la membresía, en cuanto a mi prójimo, a mi hermano, a ese miembro que hace parte también del cuerpo en el que yo estoy, y en cuanto a los oficiales. Y por último, mis hermanos, vamos a hablar con relación a asuntos no decididos en las Escrituras. Ahora, para esto vamos a hablar de los privilegios y responsabilidades al mismo tiempo, porque prácticamente en cada uno de estos asuntos, cada uno de estos puntos, privilegios y responsabilidades van de la mano. Aquí quisiera hablar de algunas cosas muy generales. Por ejemplo, el privilegio que tiene un miembro es que tiene la potestad de tomar decisiones, por ejemplo, sobre programas de asistencia y de gastos administrativos. Podría resumir todo ahí, mis hermanos. Por ejemplo, el tema de comprar una capilla, como les decía, tal vez de enviar un hermano, tal vez de necesitar, por ejemplo, un contador para la iglesia, tal vez de necesitar un abogado. Todo eso pueden ser gastos tal vez relevantes, porque toca mirar cada caso en particular, en el cual los pastores pueden decir: necesitamos que la iglesia nos ayude a decidir qué vamos a hacer.
Entonces, son esos temas trascendentales, y quiero que recuerden esa palabra, hermanos, trascendentales, cuando hablamos de los asuntos no descritos en las Escrituras. No ínfimos, sino trascendentales. Por ejemplo, en Hechos capítulo 11, versículo 29, leemos que allá en Antioquía, los discípulos, no los ministros, entiéndase los discípulos allí como los miembros, no los ministros, entiéndase ministros como los ancianos, determinaron enviar socorro. Ahora, ese socorro que implica ayuda, recursos, contribuciones a las iglesias de Judea que sufrían los efectos de una hambruna. Es decir, cuando hubo una gran necesidad, ¿qué se hizo? La iglesia se reunió y tomó una decisión acerca del asunto. Vamos a ayudarlos, vamos a recoger fondos, vamos a contribuir con esto. En 2 de los Corintios, capítulo 8, versículo 18 y 19 dice, las iglesias, o bueno, es lo que dice allí, las iglesias los nombraron para que nos acompañara a llevar la ofrenda a Jerusalén. Es decir, designaron un hermano, las iglesias, para que fuera la persona encargada de llevar unas ofrendas. ¿A dónde? A Jerusalén. Ahí fue que la iglesia se reunió. Probablemente estas ofrendas eran bastantes y era necesario tomar una decisión acerca de ello. Entonces, ese es uno de los privilegios, pero también es una responsabilidad, ¿notan? Es un privilegio porque podemos participar, pero es una responsabilidad porque debemos participar. Otro privilegio y responsabilidad, diría yo, mis hermanos, es que al interior de la congregación, de las asambleas que se hacen para tomar estas decisiones, una vez que la mayoría del cuerpo se haya expresado por un asunto, la minoría debe someterse a esa decisión, porque no son dos cuerpos, es uno solo. Y cuando hablamos de mayoría, mis hermanos, lo que tradicional y históricamente se ha hecho es que las 3/4 partes o el 50+1 o el 90%, dependiendo de la decisión que se vaya a tomar, dependiendo de la relevancia de este asunto, esa mayoría es la que cuenta. Ahora, la minoría cuenta, por supuesto, también, porque se escuchan las objeciones o lo que ellos están diciendo, porque probablemente sea cierto y es bueno tenerlo en cuenta si está fundamentado en las Escrituras. Pero aún así, esa minoría tiene una responsabilidad, y es la responsabilidad de entender que la mayoría tomó una decisión, entonces la minoría debe someterse a eso. No debe decir, no estoy de acuerdo y no voy a compartir con ustedes, porque si es así, hermanos, si ustedes no están de acuerdo con las decisiones que se toman en mayoría como cuerpo de Cristo, pues hermano, es mejor que usted busque una iglesia que esté acorde a lo que usted cree, si es que sus convicciones son bíblicas, hermano. Pero mientras no sean bíblicas, lo importante es someternos a veces a decisiones que encontramos incómodas o que nos sentimos inconformes, pero a la medida que vayamos estudiando, que vayamos entendiendo lo que los hermanos decidieron, vamos a estar tranquilos, porque recuerden que el Espíritu Santo es el que impulsa estas decisiones. Es el que guía estas decisiones, sea como usted le crea que es correcto o no. Es el Señor el que lo hace y debemos seguir avanzando. Y las iglesias, mis hermanos, no son perfectas. Ninguna iglesia, hermano, óigame bien, ninguna iglesia es perfecta. Todas las iglesias están en un constante desarrollo, están en un constante crecimiento, hermanos. Todas las iglesias cometen errores y deben corregirlos. ¿Recuerdan las iglesias del Apocalipsis? Cada una tenía un error en particular, pero también tenía algo loable. Y así son las iglesias, así es esta iglesia local. Continúa reformándose, continúa creciendo, continúa aprendiendo, continúa corrigiendo, hermanos. Y esto es un trabajo de todos en conjunto. Por eso es un privilegio precioso, porque todos trabajamos allí. Y otro privilegio, podríamos decir, responsabilidad, es que en la Escritura encontramos que estas decisiones que se toman en una iglesia son precedidas por oración y ayuno. Siempre que se va a tomar una decisión importante, oración y ayuno. Así que, hermanos, esto es un privilegio, el poder orar juntos por una decisión, el poder ayunar juntos por una decisión trascendental, importante
Y trascendental incluye la membresía, trascendental incluye los oficiales. El tal vez tener por necesidad que hacer también una vigilia aún de oración, porque las decisiones son críticas en una iglesia, son cosas que encontramos en las Escrituras, mis hermanos. Y bien, con esto, mis hermanos, quisiera o intenté poder cubrir todo lo que las Escrituras hablan respecto a los privilegios y responsabilidades de la membresía. En relación a sus miembros, entonces, con el tema de la inclusión a la membresía, con el tema del amor, del servicio, las responsabilidades de congregarse, en el caso de los oficiales de poder elegirlos, tanto ancianos como diáconos, pero también de entender que cuando elegimos un anciano, por ejemplo, es para gobernar, un diácono no. Cuando elegimos un anciano es para someternos voluntariamente a su pastorado. Y cuando hablamos de asuntos no descritos en las Escrituras, estamos hablando de esos asuntos trascendentales en los que necesitamos ponernos de acuerdo. Tal vez la compra de un terreno, como les decía, tal vez enviar a un misionero, tal vez financiar a un hermano para que culmine sus estudios, etc. En conclusión, mis hermanos, quisiera hacer 3 llamados principales. Un llamado a la iglesia, a esta iglesia local. Hermanos, después de haber visto todo esto, ¿cómo podemos saber, hermanos, que no nos conozcamos entre sí? Hermanos con los que nunca hablamos, que nunca visitamos, con los que nunca compartimos, si es una orden misma del Señor, hermanos. Hermanos, todo lo que hablamos hoy del cuidado, del servicio, del sometimiento, son cosas que nosotros debemos tener en cuenta, porque no porque seamos antiguos, ya esas cosas no nos aplican. Esta vida, hermanos, es una vida de perseverancia, es una vida de trabajar y andar por el camino que el Señor nos puso, un camino estrecho, personal, familiar, pero también eclesialmente, como familia de Dios, hermanos. Este llamado lo hago porque encuentro algo muy bello que las Escrituras me mostraron a través de un pastor. Y es que en muchos de los textos, por ejemplo, de las epístolas paulinas, habla del saludarse unos a otros. Romanos 16:16. Romanos 16 es interesante porque allá en el versículo 22 también Tercio, que era el que estaba escribiendo esa epístola, no resistió el enviar un saludo a uno de los hermanos a los que les estaba escribiendo por palabras de Pablo. Él no resistió y escribió allí. Ese amor, esa ferviencia por querer que sepan que estamos pensando en ellos, por querer que sepan que estamos orando, por querer ser saludados y saludar. 1 Corintios 16:20, 2 Corintios 13:12, Filipenses 4:21 y 22, encontramos siempre ese amor fraternal, ese ánimo pronto al saludarse, al amarse. Hermanos, ese es un llamado a nosotros también. Sigamos en este proceso de amor. Nos amamos, pero yo sé que no lo hacemos perfectamente y debemos seguir avanzando en este camino. También quiero hacer un llamado al creyente rebelde. Hermano, unirse a una iglesia local no es una opción, es una responsabilidad y es un deber del que nos habla las Escrituras. En el momento en que usted decide no reunirse, no congregarse, no ser miembro de una iglesia, está pecando. Está pecando al no ejercitarse en amor. Está pecando al no servir a sus hermanos, a su familia. Está pecando al no edificarse y ser edificado, porque tal vez cree que no necesita hacerlo. Está pecando al no querer desarrollarse como el Señor nos llama a desarrollarnos. Deje a un lado su orgullo y viva para el Señor en comunidad, como manda la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 24. No dejando de congregarnos, hermanos. Arrepiéntase de su pecado y congréguese. Apártese de su orgullo y congréguese, hermano. No crea que no necesita la iglesia porque
Dios no la necesita, pero nosotros sí nos necesitamos los unos a los otros. Y también quisiera hacer un llamado al inconverso. Amigo que nos escuche, arrepiéntase primero para que pueda entrar a la Iglesia Universal de Cristo, para que haga parte de ese cuerpo universal, pero también para que pueda ser manifiesto a través de la visibilidad de una iglesia local. Así pueda ser parte de una familia preciosa en donde el Espíritu Santo mora. Arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo, porque su problema no es asistir a una iglesia, su problema es el pecado, su problema es que está muerto en sus delitos y pecados y necesita arrepentirse y creer en el Señor Jesús, que dio su vida por esta iglesia preciosa con su sangre maravillosa, su sangre que no tenía ningún precio inigualable. Arrepiéntase. Quisiera terminar con esto, hermanos, y les invito a que vayamos a Mateo capítulo 28. Porque ¿dónde reside toda la autoridad que tiene una iglesia? Todos estos procesos, lo que hace una iglesia local, lo que hacen las iglesias locales, lo que hace la iglesia de Cristo a través de todas las generaciones. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que, mis hermanos, la responsabilidad que tenemos nos ha sido dada por el Rey de Reyes, por el Señor de señores, por la cabeza de la iglesia, por el príncipe de los pastores. Y Cristo nos exhorta a la responsabilidad de predicar el Evangelio para seguir haciendo discípulos, de enseñar a esos discípulos, de añadirlos a las iglesias para ello. Y esto se debe al poder de Cristo. Mis hermanos, les animo a que sigan predicando el Evangelio, a que sigan mostrando a Cristo, para que los maestros que están dispuestos en la iglesia vayan a predicarles el Evangelio. Necesitamos salvar esas almas, hermanos. Queremos salvarlas y que se hagan parte de una iglesia local. Que esta iglesia local, quiera el Señor, sea bendecida con más miembros que se puedan añadir, pero bíblicamente. Quiera el Señor que cada una de esas iglesias bíblicas pueda añadir miembros a su membresía como debe ser. Mis hermanos, mucho ánimo, les invito a que oremos. Señor Dios precioso, que enviaste a tu Hijo para nuestra salvación, te damos mil gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas domingo a domingo, año tras año, Señor. Esta es una iglesia que ya lleva más de 30 años y cada año, Señor, nos enseñas. Cada año, Señor, esta iglesia, y sé que las otras también, avanzan porque delante de ellas está Cristo. Y Cristo ha prometido que este mundo, que el diablo, que las puertas del Hades no prevalecerán. Serán derribadas, serán vencidas y el reino se seguirá esparciendo por toda la tierra. Gracias, Señor, por hacernos parte de este plan tan maravilloso y sublime. Señor, ayúdanos a tener un amor, un candor por esta iglesia local, por responsabilizarnos y sentirnos privilegiados por cada una de las cosas que hacemos, por lo que damos, por lo que hacemos, por lo que decimos, Señor, por lo que ofrendamos, por lo que trabajamos, Señor, por lo que enseñamos, por lo que decidimos. Señor, ayúdanos a disfrutar de esta comunidad de santos, de este tu pueblo santo, y ayuda a cada una de las iglesias también a que puedan hacer lo mismo, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.